Me llena de felicidad poder encontrarnos todos otra vez aquí y poder compartir con todos vosotros esta reflexión. Que entiendo yo esta reflexión de la introducción de la carta de Pablo a los filipenses se puede orientar de muchas maneras, haciendo énfasis a lo mejor en el sacrificio de Pablo por causa del Evangelio, pero me gustaría enfocarlo más pensando en nosotros, en la comunidad, ¿no? Y en esa misión del Evangelio con la comunidad. Como siempre digo, compartamos bajo la luz del Espíritu este principio de esta carta de Pablo. Tengo que decir que esta semana me ha sorprendido y me ha encantado lo que se ha compartido en redes en la comunidad. Pareció un spoiler de la reflexión de hoy. Prometo que todo estaba esbozado la semana pasada, incluso el título. Pero, como habéis visto, de hecho, el título de hoy es muy parecido al de la imagen que se mostraba de la comunidad, de la entrada de la iglesia, con esa luz, ¿no?, tan preciosa, que ponía: todas las personas son bienvenidas. Una iglesia donde nadie sobra. Pues yo había puesto una comunidad diversa donde nadie queda fuera. O sea que estamos muy conectados. Así como muchas personas aquí pueden reconocer muchas motivaciones de Pablo, por ejemplo, con la iglesia de Corinto, ¿no?, para hacerles ver desajustes de la vida comunitaria con muchos ejemplos y reflexiones, o la iglesia de Tesalónica, que estaba perseguida, o en la carta a los Gálatas, ¿no?, donde había confusiones de doctrina y Pablo los acompañaba y les hacía reflexionar. En el caso de la iglesia de Filipo es un poco diferente, ¿no? Tenía unas características. La iglesia de Filipo fue la primera comunidad establecida en territorio europeo, o sea, ya no en Asia Menor, sino en Europa. Y esta comunidad tenía mucha fe y era muy generosa con la misión. Era una comunidad muy solidaria con Pablo, ¿no?, y sus enviados. Por tanto, había una relación muy estrecha entre Pablo y la comunidad. O sea, algo más cercano que no posiblemente pues, esforzándose por la misión, viniendo, ¿no? Y creo que el principio de la carta lo demuestra muy bien. Cuando he puesto este título, también he querido compartir una imagen, porque aquí no es nada nuevo. A nosotros nos gusta compartir imágenes de arte o expresar parte de nuestro seguimiento de Jesús a través del arte o de expresión artística. Además, por aquí tenemos alguna ilustradora incluso. Esta pintura es de Norman Rockwell, que la hizo en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, y fue una serie creada, o sea, fue uno de los 4 cuadros en la serie Las 4 libertades, ¿no?, Four Freedoms. Y esta es libertad de credo o libertad de creencia. La obra celebra ese derecho a la libertad religiosa en mucha diversidad, ¿no? Y entonces, yo creo que es importante pensar que todos somos hijos o hijas de Dios, pero somos diversos y todos tenemos derechos a ser bendecidos por la gracia. Esta comunidad me gustaría que pensáramos como una red de gratitud, ¿no? No una red de juicio. Si nos fijamos en estos primeros versículos de Pablo, cuando ha introducido es: siempre al acordarme de vosotros doy gracias a mi Dios, y cuando oro pido siempre con alegría por todos vosotros, ¿no? Desde el primer día que estuvo con ellos hasta que se habían solidarizado, ¿no? Podría ser una propuesta para nuestra comunidad, ¿no? Desde este reconocimiento a las otras personas, con sus mochilas o con mis mochilas, con nuestras luces, con mis nubes, que tengo unas cuantas,
Esa actitud de agradecimiento entre todos, pero pensando en cosas concretas, ¿no? Y entiendo que esa gratitud no es solo de palabras, sino más bien una invitación a la acción y al compromiso en la comunidad. Os invito a poder identificar y expresar gratitud concreta entre vosotros. De hecho, las personas que están en los grupos de Jesús, no sé cómo lo hicieron, pero el estudio del pasado jueves, precisamente, hubo un claro ejemplo, o un par de ejemplos, de gratitud por la diversidad de las personas de la comunidad, ¿no? Un agradecimiento muy sincero y personalmente que a mí me conmovió. Casi podríamos decir que es un ADN de nuestra comunidad. La comunidad no es estática. Nuestra comunidad o la vida comunitaria es un proceso. Como dice él en el versículo 6, ¿no? Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer en vosotros su buena obra, hay una canción que es aquel que la buena obra empezó, ¿no? La irá llevando a buen fin, ¿no? Por tanto, Pablo, hace 20 siglos, 21 casi, afirmaba que Dios seguía obrando en las personas de la comunidad, ¿no? No que se había acabado. Yo creo que estamos en constante transformación por la gracia de Dios, ¿no? Dios obra en nosotros con su gracia y creo que nosotros en comunidad la compartimos. Y yo creo que eso está bien. Los procesos llevan su tiempo. Hay unos que evolucionan de una manera o de otra, ¿no? Siempre pienso en estos... de hecho, una vez lo compartió una imagen preciosa de un meandro del Ter. Los meandros no se hacen de la noche al día, sino que son erosiones. Lleva tiempo, lleva paciencia, lleva acompañamiento en los procesos personales, ¿no? Pensemos un poco en la fe como un camino dinámico, ¿no? Nada como un estado fijo. Tenemos fe, pero nuestra fe se va construyendo por el acompañamiento comunitario, por la gracia de Dios. Y no pensar que hemos llegado a algún sitio. Yo, por ejemplo, a veces me encuentro en este punto, ¿no? Yo muchas veces traslado las dinámicas de nuestra sociedad y de mi trabajo en valorar, evaluarlo todo, pensar que ya hemos llegado a un punto, y pues no. Me dais muchos ejemplos en que esta comunidad, la Iglesia, camina con las personas, nos acompañamos y no nos dedicamos a medirlo, ¿no? Pensemos un poco en esta idea de que acompañándonos en estos procesos, sin pensar en la perfección, más bien pensando en el servicio, ¿no? Nadie es prescindible para vivir en comunidad. Todos somos necesarios y todos somos bendecidos por ello. En el proceso que os estaba diciendo de que todo es un proceso, en el proceso se necesita o existe una participación. Pero esta participación activa no es porque somos un club de ajedrez o porque tenemos intereses culturales, que también pueden estar, y son absolutamente válidos. Yo tengo intereses culturales compartidos con un hermano aquí en la comunidad muy fuertes, pero esta participación es en Cristo, es la participación de que nos dé una manera de acompañarnos, de tener comunión, y esto es la palabra koinonía, es una palabra griega, ¿no? Esta comunión, esta koinonía implica algo activo y comprometido. Yo lo visualizo como todos somos hijas e hijos de Dios, todos estamos en horizontal al servicio de la comunidad y por la gracia del Padre. Cuando he dicho activa, significa que no es pasiva, ¿vale? Por tanto, que colaboramos todos en nuestra medida con nuestros dones
en la misión y con nuestros tiempos, porque a veces los tiempos son diferentes. Yo también, otra vez. Explico que yo siempre soy mucho de soluciones inmediatas y siempre me abrís los ojos y hay que esperar un poco a veces a que los procesos vayan realizándose, todos acompañados. Este acompañamiento, esta relación no pasiva, para mí es una fe en acción, ¿no? La fe para mí va mucho más allá de la doctrina. La doctrina es un respaldo de nuestra vida comunitaria, de nuestro seguimiento de Jesús, pero no es, como he dicho que antes era dinámico, no es nada estático y sobre todo no se acaba en la doctrina, sino la doctrina nos refuerza en la fe, ¿vale? Por tanto, os invito a que pensemos este tipo de acompañamiento común, solidario, inclusivo, de diálogo social con todos nosotros. Dice Pablo en los versículos del 9 al 11, pido en oración que aumente más y más en vuestro amor y que alcancéis mucha sabiduría y entendimiento en todo, para saber escoger siempre lo mejor. Así podréis vivir una vida limpia y no habrá nada que reprocharos, ¿no? Es importante, amor y discernimiento. Es un amor maduro, es un amor en proceso de madurez, ¿vale? Yo creo que es una declaración por parte de Pablo de que pensemos en el amor entregado, pero no en un amor ingenuo, sino que seamos profundos y reflexivos cuando nos acompañan y cuando acompañamos, ¿no? Es casi diríamos un amor informado, ¿no? Que escucha, que aprende, que cuestiona, a veces desde la falibilidad, desde el error, a veces desde la necesidad de comprender. Y aquí no estamos, como habíamos dicho antes, no estamos para juzgarlo, sino para acompañarlo en esto. Este discernimiento yo creo que también debemos plantearlo desde el punto de vista ético, frente a nuestra sociedad, o no frente como frontismo, sino dentro de nuestra sociedad, cómo podemos colaborar con la justicia, la diversidad, que es parte de nuestra identidad comunitaria, pero sobre todo, la dignidad humana. Hoy, esta semana, Sara compartía un reel sobre la dignidad. Yo creo que es muy necesario que centremos nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad en la dignidad y en la participación del otro, no pensando que les probemos algo, ¿no? Entonces, tengamos esta espiritualidad que dialoga con la realidad, porque no están, disociadas. Nuestra espiritualidad refleja nuestra actitud. Pablo, hermanos, quiero que sepáis que mi situación ha venido en realidad a ayudar al anuncio del Evangelio. Toda la gente de Palacio y todos los demás saben que estoy preso por seguir a Cristo. O sea, Pablo comparte que está preso, pero ve cómo incluso eso contribuye al bien, incluso con gente que tiene sus desajustes, ¿no? ¿Qué nos puede decir esto en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que podríamos encontrar el sentido comunitario en tiempos de dificultad, y reconozcamos el sufrimiento sin negarlo. No diría que lo abracemos, pero que lo afrontemos, ¿vale? Y sobre todo, pensemos en transformar estas crisis en oportunidades de solidaridad. Y no querría confundir con situaciones injustas que también hemos experimentado, pero yo creo que nosotros, con la ayuda de Jesús y a través de la comunidad, podemos empezar a hacer este camino de esperanza. Y no hablo de manera teórica, cuando hablo de la adversidad
o de las dificultades. Hoy estamos aquí gracias a la solidaridad, a sobreponernos a la adversidad, a confiar en el Señor en ella, y hemos sido bendecidos en poder estar juntos y juntas, ¿no? Y, por tanto, no es nada teórico, sino es un elemento práctico que al menos yo siento dentro de la comunidad. Dicho esto, por supuesto, tendréis millones y millones de casos que podríais explicar. Y para que veáis, llegamos ya al final casi. No somos la Iglesia de Filipo, ¿vale? Somos una pequeña comunidad, diversa con nuestras imperfecciones, y en medio del siglo, estamos a principios, en el primer cuarto del siglo XXI, en una sociedad que creo que busca lo útil. Hay mucha gente que busca la espiritualidad, pero también se busca la utilidad, ¿no? El dato, es que yo vengo de informática, ¿vale? El hecho que sea tangible. Y creo que es un momento fantástico para que nosotros podamos, desde nuestra humilde comunidad, podamos pensar en la misión de compartir la gracia de Dios, ¿no? Que ya lo dice en los versículos del 15 al 18. Aunque muchos puedan predicar con malas intenciones, aún así el mensaje avanza. Eso nos lleva a pensar que deberíamos aceptar la imperfección dentro de la comunidad, el primero, y pensemos en priorizar el bien común, no tanto en obsesionarnos en ideas de purezas ideológicas. Por tanto, me gustaría que pensáramos en promover la unidad en lo esencial, ¿no? ¿Cómo podemos vivir en comunidad? No son ningunas reglas, no es ninguna órdenes, pero sí algo que he ido creciendo participando en esta vida comunitaria, ¿no? Pensar en valorar la diversidad de dones y de trayectorias. Gracias, Roger, tú no tienes la misma trayectoria y que Dios te bendiga, afortunadamente para ti, ¿vale? Y que podamos construir la comunidad, ¿no? Desde esta valoración mutua, animándonos de esa manera. Pensemos en la espiritualidad, ¿no? Que es celebración. La espiritualidad no es excluyente, es una espiritualidad inclusiva, que evidentemente dialoga con nuestra realidad. Esta, como antes había dicho, es la adversidad y las crisis, utilicémoslo como oportunidad para crecer, y los tiempos del Señor serán los que serán, y nosotros solamente os propongo que estemos abiertos a poder ver su mano, ¿no? Y para acabar, querría decir eso: nadie queda fuera. Todos contamos en Cristo. Gracias por la atención. Bienvenido.